Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 también es claro para probar que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa frase, por cuanto has guardado, en griego es tereo ek, que dice te voy a librar antes de. O sea, el Señor nos está diciendo que no vamos a pasar por la gran tribulación, no vamos a conocer al anticristo. Acabamos de presentar argumentos bíblicos sólidos demostrando que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y hay muchos más argumentos que en mi siguiente intervención lo... Después nos citas 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Dónde está ese arrebatamiento secreto? Ahí yo no lo veo, El Señor desciende una sola vez, no dos veces. Por eso ustedes tienen que inventarse que en ese texto hay una asome ahí, el Señor viene en las nubes. Eso no está en el texto. Nosotros vemos en el texto una segunda venida. Ese pasaje escribe el regreso visible, audible, glorioso de Cristo. Nada quiso que era un arrebatamiento secreto. Es más, ¿dónde está la palabra secreto aquí? O una venida invisible antes de la tribulación. La trompeta suena, los muertos resucitan, tú lo ves. Este no es un escape, ¿no? Remitente preliminar como tú lo ves. Vas a explicar ahí en 1 Corintios 15 dónde está primero ese arrebatamiento y luego se van todos allá a jugar en el cielo y luego después viene la segunda venida. Porque has dividido la segunda venida en dos partes. Ahora, eres tan torpe que ni siquiera te das cuenta de lo que estás diciendo. Dices que yo enseño que tiene que ver el anticristo. Eso lo enseñas tú. Me acabas de citar 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Has leído tú lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3? Mira lo que dice. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá. Y ese es el movimiento que tú ves sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Es decir, si usas un poquito la lógica te darás cuenta que Pablo está hablando del regreso de Cristo y nuestra reunión con él. Y dice claramente que esto no va a ocurrir sin que primero aparezca el hombre de pecado. Es decir, primero aparece el hombre de pecado y luego nos vamos con Cristo. Tú mismo te estás autopacateando utilizando versículos que ni siquiera te has puesto a analizar. Si dices que el anticristo no se puede ver porque tú te vas a ir al baile en la boda del Cordero, entonces ¿por qué el texto que me das dice todo lo contrario? Dice que no se puede dar esto sin que primero aparezca el hombre del pecado. Entonces usted destruye tu idea de que Cristo viene antes de la gran tribulación y vas a la iglesia, porque el anticristo debe revelarse antes de eso. Es decir, cronológicamente es anterior a que venga primero el arrebatamiento. Esto no es una conjetura, este es el texto que tú me estás dando. Espera al anticristo eres tú. Nosotros esperamos al Señor Jesucristo porque vamos a ser arrebatados con Él. Entonces, por lo tanto, hermano, mientras tú te preparas para conocer al anticristo, más bien me tomas una foto ahorita y se lo muestras cuando lo conozcas, porque el pueblo de Dios no va a estar en la gran tribulación. Vamos a volar con el Señor Jesucristo. Y... ¡Devuélvele! En Romanos 5, verso Romanos 5:8, nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, incluso siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, nos da la importancia del sacrificio de Cristo. Pero continúa el verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a ser salvos de la ira, pacatazo, Edgar. Un Cristo que ha sido crucificado, que ha vencido la muerte, que nos va a salvar de la ira, de la gran tribulación. Pero tú tienes a un Cristo que no puede salvar a su iglesia. ¿A quién le creo yo? Yo prefiero ponerle aquí al apóstol Pablo, Edgar. Y no se le olviden, hija, de que el diablo es puerco. Por eso tapa y destapa. No sé por qué, pero siento de que en esta empresa huele como azufre. Yo no soy un experto en escatología, Lastra, pero decir que tú eres un experto en escatología no sé que te queda muy claro, ¿no? Volvemos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, yo te guardaré, ¿no? No dice yo te arrebataré, que es lo que tú crees, porque lo que dice en Apocalipsis 3, 10 está implícito en el rapto de la iglesia, que es lo que tú sostienes. De hecho, Apocalipsis 3, versículo 10, pregúntale a cualquier gramatólogo, a cualquier persona que haga una exégesis del pasaje, utiliza la misma raíz griega que se utiliza en Juan 17:15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es la misma palabra, tereso ek, exactamente la misma. Entonces, según tú, en Juan 17:15, lo que está diciendo Jesús es, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes arrebatándolos del mundo. Esa es la interpretación que tú le das, porque es la misma forma verbal de Apocalipsis capítulo 3:10. Entonces yo no entiendo cómo en Apocalipsis 3:10 tú ves un rapto, cuando la misma raíz verbal que tú tuviste que analizar en Juan 17:15 es la misma que utiliza Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te pide que los quites del mundo? Porque no hay ningún problema estar en el mundo. Nada en la gramática de Apocalipsis 3:10 sugiere un arrebatamiento. Para que tú le quieras llamar rapto, arrebatamiento, como te venga en gana, la realidad es que tú tienes en tu mentecita que antes de la segunda venida de Jesús viene primero un gran asombro, un arrebatamiento secreto. Llámale público, como tú quieras, pero tú tienes la segunda venida dividida en dos partes. Y por eso citas Apocalipsis 3:10. Y la estructura verbal de Apocalipsis 3:10 se usa en contextos donde los creyentes permanecen en la prueba, pero son guardados de la prueba. Y esa es la raíz verbal de Juan 17:5. Guárdalos del mal. Que es tereso ek, Apocalipsis 3:10. Así que no hay ninguna base lingüística para inventar un rapto aquí. Y no me has podido responder 1 Corintios 15:51, ¿dónde está ese rapto secreto ahí? En el nombre de Jesús, abre ahora la puerta que está prometida en Ezequiel. En el nombre de Jesús. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la iglesia. Bueno, se pudrió todo en cuanto a la escatología, voló todo por los aires, que si rapto secreto sí, que si rapto secreto no, que si la iglesia pasará por la gran tribulación o que si la iglesia no pasará por la gran tribulación. Bueno, yo había comentado en un vídeo anterior que
como pentecostal, obviamente yo fui educado en el dispensacionalismo, pero que luego lo dejé, conociéndolo y estudiando, y me mantengo en una postura de no fanatismo, obviamente, porque, como dijimos, la escatología no abarca doctrinas que son esenciales para la salvación. Es decir, podemos creer en un rapto pretribulacional o post-tribulacional, podemos creer en el milenio, mileniarismo o ser amilenial. Y ninguna de estas doctrinas son esenciales para la salvación, ni suficientes para que llamemos a otro hereje, porque no piensa igual que nosotros. De todos modos, sé que a veces se arma un poquito de problema cuando uno lee textos como los de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces algunos ven aquí la gran tribulación y que el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia que no va a permitir que pase por esta hora de prueba, sino que la guardará. Como si ese guardar significara apartarlo, quitarlo, raptarla de alguna manera, evitar que la iglesia pase por la tribulación. Cuando el texto tranquilamente puede significar que simplemente la guardará, la protegerá, la cuidará para que salga aprobada en esta prueba. Recordando que el Señor Jesucristo dijo, la Escritura dice que a nosotros nos ha sido concedido no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Así que a veces a mí me extraña escuchar a algunos hermanos que hablan como si hubiese cristianos VIP, ¿no? Que no. Nosotros no podemos pasar por la gran tribulación. La novia del Cordero no puede pasar por la gran tribulación. La iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Recordemos que este texto no está dicho meramente como una profecía al aire. Este texto, primeramente, es una profecía específica para una iglesia específica. Es decir, estaba destinada a una iglesia, a la iglesia de Filadelfia, específicamente, en un tiempo específico, a unos hermanos específicos, con nombre y apellido, que estaban allí y que recibieron este mensaje del apóstol Juan. ¿Qué pasó con esos hermanos? ¿Ustedes creen que esos hermanos que recibieron primeramente, luego hay una segunda parte de esto que es profética, ¿no es cierto?, para un tiempo futuro, pero lleva una parte que era para ese mismo momento, para una iglesia específica, para unas personas específicas, la iglesia de Filadelfia de ese momento. Cuando reciben esa carta, ¿qué se piensan ustedes? ¿Qué ellos pensaron? ¿Creen ustedes que la iglesia de Filadelfia no pasó por la tribulación, por la persecución, por esa gran también tribulación que tuvieron que pasar en esta época por el Imperio Romano? ¿Que ellos fueron librados de las tribulaciones? Ustedes saben, cuando leen, por ejemplo, yo tengo aquí Mártires y Perseguidores, este excelente libro, ¿no?, de Alfonso Ropero, que cuenta del testimonio de toda aquella época de persecución de la iglesia y de cómo sufrieron los mártires y quiénes fueron sus perseguidores. Y ustedes piensan que ellos, cuando estaban experimentando torturas, que eran puestos en estacas y rociados con brea y prendidos fuego para alumbrar los jardines que hacía Nerón, o cuando calentaban sillas de hierro, la ponían al rojo vivo y luego ahí hacía que se sentara esa persona, ese cristiano, por haber confesado a Cristo, y narra el testimonio de que desde las tribunas, desde las gradas, se olía el olor a carne quemada. Ustedes se piensan que todas estas torturas que padecieron, ellos decían, no, yo no puedo estar pasando por esta tribulación porque el Señor ha prometido que si somos fieles, Él nos va a librar de la prueba. O más bien ellos entendían que librar no era que iba a impedir que pasaran por tribulaciones, sino más bien que los iba a Señor a guardar por medio de las tribulaciones. Tengo, por ejemplo, podemos encontrar en este libro, en la página 146, el testimonio de Perpetua de Cartago, ¿sabe? Aquella joven cristiana que había dado a luz, tenía un bebé, ahí estando ya perseguida y presa. Y bueno, aquí relata un poquito, dice, ella y sus compañeras fueron encerradas en la prisión de Cartago. Entonces ella narra, mi espanto fue grande al verme en tales tinieblas, hacinamiento de presos, el calor era insoportable, los golpes de los soldados. Y en mí, a todo esto se añadía la preocupación por mi hijo, porque había dado a luz y luego habían retirado al niño, el cual permanecía en su casa bajo el cuidado de sus padres. De vez en cuando le traían el bebé, se lo mostraban y le decía,
por este niño, por tu hijo, renuncia a ser cristiana. Y ella decía, yo no puedo llamarme de otra manera. Yo me llamo cristiana. Soy cristiana. No puedo negar que soy cristiana, ¿no? Entonces, es llevada a la arena, es llevada allí al circo. Nos narra aquí el testimonio, sigue narrando el testimonio del martirio de esta joven, Perpetua. Y dice, estando ya en pie en el anfiteatro, esperando la muerte, llamó a su hermano, y cuando éste llegó acompañado de otro joven catecúmeno, les dijo, permaneced firmes en la fe. Amaos los unos a los otros, y no os escandalicéis de mis padecimientos. Perpetua, esta chica, y otra joven, de nombre Felicidad, fueron colgadas primeros en redes para ser embestidas por una vaca bravísima, comprada expresamente contra la costumbre, imitando aún en el animal el sexo de ellas. La vaca embistió, Felicidad quedó extremadamente magullada, a Perpetua solo se les rasgó la túnica que le habían puesto. Aguardó otro ataque mientras tenía a Felicidad en su mano. El toro rehusó avanzar más. Al sacar la vaca de la arena, la muchedumbre, que celebró la violencia y matanza, pidió que fueran matadas. 2 aprendices de gladiadores se enviaron para la tarea. El inexperto rematador de Perpetua, decía aquel que había sido enviado para que la rematara, era inexperto. Era joven y bastante nervioso, pues la hirió varias veces entre las vértebras, hasta que ella misma dirigió con sus manos la espada a su garganta. De verdad después de leer esto, hay cristianos que piensan que ellos son cristianos VIP, que no van a pasar por una tribulación. Y testimonios como estos, desgarradores, tremendos, está lleno la historia del cristianismo, de nuestros héroes, de nuestros mártires. Y se piensan que cuando ellos estaban pasando por estas tribulaciones, que estaban siendo torturados, imagínense mujeres en esas cárceles, que estaban todos juntos, hombres, mujeres, que no había baño, que no había nada, que no había luz, que era toda una inmundicia, golpes, abuso de los guardias y todo ese tremendo panorama que podemos leer de aquellas personas, de aquellos santos y santas que pasaron por aquella tribulación. Cuando ellos estaban allí, ¿qué pensaban? No, esta es una tribulación momentánea, luego vendrá una gran tribulación. Ah, pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la novia del Cordero no va a pasar por la gran tribulación. Ellos creían y realmente pensaban que estaban pasando por la gran tribulación, por eso el 666 se le atribuía a Nerón. Y se dice que, muchos comentaristas dicen que ese nombre, significa número, en numerología, el nombre de Nerón, porque ellos estaban convencidos en aquella época que Nerón era la bestia, él era el anticristo. Entonces, esta iglesia, pregunto yo, de Filadelfia, ¿no pasó por la tribulación? Ah, no, tenemos aquí que el Señor nos va a guardar la tribulación, así que nos vamos en un rapto y no vamos a pasar por la tribulación. Y todos aquellos millares de mártires, de aquellos que padecieron, de aquellos testigos de la fe, confesores, que son aquellos que no llegaron a morir, se les llama confesores, y los mártires son los que murieron por confesar a Cristo. Toda aquella nube de grandes testigos que fue masacrada, que fue torturada, violentada, ellos podrían haber hecho lo mismo. Nosotros, ¿por qué tenemos que pasar por la gran tribulación? Nos creemos nosotros mejores, que no vamos a pasar por la gran tribulación. Podemos ir, por ejemplo, a los padres de la iglesia. Tengo aquí a Cesario de Arles, un gran predicador, un padre de la iglesia del siglo V. Y, por ejemplo, cuando comenta allí Apocalipsis 1.15, esta visión de Cristo ahí glorificado que tiene el apóstol Juan, dice, y sus pies semejantes a oriámbar del Líbano, inflamados en un horno ardiente. Y comenta, los pies inflamados significan la iglesia. Esto está en el comentario de Cesario de Arles, comentario del Apocalipsis, de la editorial Ciudad Nueva. Comentario al Apocalipsis de Cesario de Arles, de la editorial Ciudad Nueva. Y dice, los pies inflamados significan la iglesia, la cual, ante la inminencia del día del juicio, ha de ser probada con abundantes persecuciones y juzgada por el fuego. Y dado que el pie es la parte extrema del cuerpo, y dice que los pies están incandescentes, por los pies hay que entender la iglesia de los últimos tiempos, que será probada como el oro en el horno, con muchas tribulaciones. Repito, cuando habla de los pies incandescentes de Cristo, dice debe ser entendida como la iglesia de los últimos tiempos, que será probada como el oro en el horno, con muchas tribulaciones.
En todo este comentario, bueno, vas a encontrar que la iglesia pasa por la gran tribulación, también son milenaristas. Recordemos que tanto Ireneo de León, muchos padres de la iglesia primitiva creían en un milenio literal, que Cristo iba a reinar un milenio literal, pero siempre que Cristo iba a venir al final de la gran tribulación. Siempre Cristo vendría al final de la gran tribulación. Por ejemplo, comentando cuando nos narra ahí el Apocalipsis, que vi una nube blanca y sentado sobre la nube al Hijo del Hombre, es decir, cuando viene Cristo, sentado sobre la nube, dice, es decir, a Cristo, describe pues a la iglesia en su gloria, que se hace blanca especialmente después de las llamas de la persecución. Podemos tomar otro comentario. Hay muchos comentarios. Yo tomo poquitos textos para que tengamos una idea de que no podemos utilizar los padres de la iglesia para justificar una u otra postura, porque a veces hay distintos pensamientos, pero lo que sí es claro que no vas a encontrar un rapto secreto separado de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Ambrosiaster, también un padre de la iglesia, aproximadamente del siglo V también, cuarto, valorado por San Agustín, muy valorado por San Agustín, dice, comentando la carta de Corintios, la primera carta de Corintios, 15:51, cuando Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el comentario que hace Ambrosiaster, está el comentario a las dos cartas de Corintios, también de la editorial Ciudad Nueva, ustedes lo pueden encontrar. Comentando este texto dice, sin embargo, a la venida del Señor, viene hablando de esta venida, de este momento, de una parte resucitarán los santos y de otra los que estén todavía vivos serán arrebatados en el aire al encuentro del Señor tras haber afrontado a la muerte como un sueño. En el mismo rapto tendrán la muerte y la resurrección, como dicen los tesalonicenses. En efecto, al tiempo del anticristo habrá apóstatas o santos, o los otros gentiles, ocultos o situados ya en la pena del castigo, a quienes el Señor Jesús, a su llegada, junto a su caudillo el anticristo, destruirá con el soplo de su boca. Es decir, por orden suyo sean quemados por el fuego a manos de los ángeles de su poder. Es decir, nos está diciendo que este momento de cuando son arrebatados los que estén en vida y sean transformados allí en las nubes para estar con el Señor, y los muertos en Cristo que resucitarán primero, está diciendo que ese mismo momento cuando Cristo destruirá al anticristo. Es decir, no está hablando de dos eventos separados, sino que el arrebatamiento o rapto y la segunda venida de Cristo visible son un solo evento, que en ese mismo momento, cuando los que estén vivos serán transformados, cristianos vivos serán transformados en gloria, y los que estén muertos resucitarán, a la final trompeta, en ese mismo momento también el Señor Jesús estará destruyendo al anticristo y a todos los impíos. Es decir, no habla como dos eventos separados, sino siempre como un evento separado, como un evento junto. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo visible en gloria y la destrucción del anticristo. Tengo aquí también otro libro, Las obras escogidas de Ireneo de León, de la editorial Clie, en Adversus Hereses, contra los herejes, en el libro quinto, en el capítulo 29, en el punto 2, viene hablando de la estatua erigida por Nabucodonosor, ¿no? Allí en Daniel 3:1 al 20, y dice, porque la estatua, nos comenta Ireneo de León, porque la estatua erigida por Nabucodonosor tenía 60 codos de altura y 6 codos de anchura, y a causa de ella, Ananías, Azarías y Misael, por no adorarla, fueron arrojados al horno de fuego ardiente, pronosticando, por lo que les ocurrió, la prueba de fuego que habían de sufrir los justos en el fin de los tiempos. Esta estatua, toda entera, fue, en efecto, un símbolo de la venida de aquel que tratará de hacerse adorar él solo por todos los hombres, sin excepción. Nos dice Ireneo de León que así como Ananías, Azarías y Misael, por no adorar la estatua, fueron arrojados al fuego ardiente, eso pronosticaba lo que le ocurrió, la prueba de fuego que habían de sufrir los justos en el final de los tiempos. Otra vez, Ireneo de León también afirmando que los justos van a pasar por la gran tribulación. Entonces, a mí sí me llamó la atención esto, ¿no? Porque hay algunos que hablan de que no, la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. ¿Y por qué no?
¿A dónde el Señor Jesucristo nos ha prometido que nosotros no pasaremos por el dolor? Nos ha prometido guardarnos del dolor, pero guardarnos del dolor, guardarnos en la hora de la prueba, no significa quitarnos para que no seamos probados, sino guardados, preservados, sostenidos en esa prueba. Porque, como repito, Apocalipsis, que leímos allí, Apocalipsis 3:10, está dirigido a una iglesia específica, en un tiempo específico, a personas específicas allí en Filadelfia. Entonces, cuando ellas leen este texto, ¿qué están pensando? Nosotros no podemos pasar por ninguna tribulación porque el Señor nos ha dicho aquí que nos va a librar de toda prueba. Pues, o guardar de toda prueba. Y guardar no significa librar en el sentido de quitarlos, apartarlos, arrebatarlos, sino guardarlos en medio de tribulación. Yo les pregunto, ¿es que esa iglesia no pasó, la de Filadelfia no pasó tribulación cuando vino esta gran persecución por parte de las autoridades del Imperio Romano? Pues sí que pasaron por tribulación. Y todas las iglesias pasaron por tribulación. Y esos cristianos, cuando uno lee, como les mostré yo recién, aquí, por ejemplo, en la obra de Mártires y Perseguidores, ellos estaban convencidos de que estaban pasando por la gran tribulación. Y muchos estaban convencidos, por ejemplo, que Nerón era la bestia, el número de la bestia, el 666, Nerón. ¿Acaso ellos fueron librados? Cuando uno lee cómo fueron golpeados, cómo fueron vestidos con pieles de animales y luego arrojados a los perros para que los devoren. Eso hacía Nerón, además de ponerlos allí estaqueados y rociados con brea y luego prendido fuego para que alumbren los jarrines. O cuando eran entregados a los osos allí en el circo romano, a los gladiadores, a estas vacas que los embestían, acornaban como esta chica Perpetua y Felicita que hemos leído. Cuando eran hacinados en las prisiones, muchos murieron en las prisiones antes de llegar a la arena del circo, porque en las prisiones estaban hacinados, sin baño, sin luz, allí no tenían nada, sin comida, un pedacito de pan duro en todo el día, si es que le daban, y muchos, leyendo esto, muchos murieron antes de ser llevados a la arena para el espectáculo. Murieron allí por el agobio del calor, por las enfermedades, no soportaba el cuerpo, no soportaban sus cuerpos estos lugares lúgubres. Es decir, no hay cristianos VIP. Los cristianos no somos llamados con promesa de ser librados, quitados, apartados, escondidos de la tribulación, sino de ser sostenidos por medio de la tribulación, porque a nosotros nos es concedido no solamente que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Él. Sería una afrenta que la Iglesia, hoy nosotros nos creamos que no tenemos por qué pasar por la gran tribulación. Cuando los cristianos de la era primitiva, de la época primitiva, de los primeros cristianos, cuando fueron perseguidos terriblemente por estas persecuciones del imperio y de los emperadores romanos, resulta que ellos se mantenían allí, soportando todas las injusticias, soportando todas las torturas, horrendas torturas que les afligían, por días, torturándolos, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, soportando terribles tribulaciones, siendo despellejados, siendo cortados a pedazos. De verdad, solo pensar esto que les dije, ¿no? Una de las torturas allí en el circo romano era calentar una silla de hierro al rojo vivo y hacerlos sentar allí, a los mártires. Y el olor a carne quemada invadía toda... Y no se morían allí, no es que te morías allí. Luego te sacaban de esa silla y te seguían torturando. Y nosotros pensamos que por alguna razón el Señor nos ha prometido que nosotros no podemos pasar por la gran tribulación. O sea, cada uno que crea, quiere ser dispensacionalista, quiere ser amilenarista, quiere ser de otra manera, pues hay libertad, ¿no? Porque no son doctrinas esenciales para la salvación. Pero creo que es un grave error enseñar, al menos esta parte. Pero porque creer que hay un rapto, pero creer que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, como si nosotros fuésemos distintos a los cristianos de los primeros siglos que realmente tuvieron que afrontar crueles persecución.
Imagínense, esta misma chica, Perpetua, había dado a luz en la cárcel a su hijo, se lo quitan. Su padre, que no era cristiano, su padre le llevaba el niño, se lo mostraba, le decía, por este niño, ¿cómo puedes ser tan insensible de no negar tu fe cristiana cuando tienes aquí un hijo que lo vas a dejar huérfano? Y ella decía, es que yo no puedo negar lo que soy, yo soy cristiana. Y así repetían, yo soy cristiano. Todos ellos repetían ante el tribunal, yo soy cristiano, yo soy cristiana, no puedo confesar otra cosa. Y ahí tienes esta valiente, diciéndole a su hermano, no temas, no dudes, no temas, no retrocedas en tu fe, sigue adelante y no te escandalices por lo que vas a ver que ahora me van a hacer a mí. Entonces cuando yo pienso que hay cristianos que se creen que son VIP, que ellos no van a pasar por la gran tribulación, no, es que la novia del Cordero no va a pasar por la gran tribulación. Pues, te diría que todos los padres de la iglesia que uno lee los comentarios, todos dicen que sí, que van a pasar y lo veían como algo más, lo más normal del mundo, porque ya lo habían pasado muchísimos. ¿O es que acaso el anticristo te va a hacer algo peor de lo que le hicieron a estos cristianos cuando eran torturados? Es lo mismo, lo que pasa es que con una mayor dimensión, la última gran persecución, la gran y última tribulación, pero por lo demás, ¿qué nos dice a nosotros que nosotros somos especiales, distintos a ellos, que ellos sí pasaron por esta gran tribulación? Todas estas iglesias, de las cuales el Señor le dirige estas cartas allí en Apocalipsis, y todas las demás iglesias pasaron por las tribulaciones. Muchas de ellas desaparecieron, otras se fortalecieron y se renovaron, pero todas ellas pasaron por la tribulación. No hay indicios de que el cristiano, por alguna razón misteriosa, el Señor diga, ay no voy a dejar que pase por la tribulación porque Él es mi hijo, porque es la iglesia la amada. Pues no, precisamente porque es la amada del Cordero, es purificada por medio de las tribulaciones, por medio del sufrimiento, porque no solamente compartimos su gloria, sino que también compartimos los padecimientos de Cristo, y así se cumplen nosotros los padecimientos, y se van a cumplir en medio de la tribulación. ¿Cuál es el problema de que estemos en la tribulación? ¿Cuál es el problema de que veamos al anticristo? O los que estén aquí vean al anticristo. Los cristianos del primer siglo pensaban que Nerón o alguno otro de los emperadores eran el anticristo. Estaban convencidos. Y que ellos estaban pasando por la gran tribulación. Pues nosotros igual. Pero bueno, se armó la vaina. Y bueno, interesante porque uno puede escuchar las distintas posturas. Simplemente que no caigamos en el fanatismo porque ninguna de estas doctrinas son esenciales para la salvación, pero que sepas que si vas a los padres de la iglesia, vas a encontrar muchos padres de la iglesia que creían en un reino milenial, cosa que niega el amilenialismo, porque el amilenialismo lo adopta la iglesia católica, la iglesia cristiana después de Constantino, por la época de Constantino. Cuando viene la paz de la iglesia, entonces cambia. Pero antes muchos padres de la iglesia creían en un milenio, en un reino de Cristo real. Pero lo que nunca creyeron y nunca enseñaron es que la segunda venida de Cristo se dividía en dos partes, en un rapto secreto y luego sí, una venida de Cristo ya visible, sino que los dos eventos estaban o eran un solo evento. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la iglesia, si es que no han sido raptados. Que el Señor los bendiga. Estos lugares lúgubres.